Hoy vamos a aprender lo relativo a la adopción, ¿vale? La adopción. Am, Antes de empezar, hermanos, me gustaría que hiciéramos una breve recapitulación. Me gustaría, porque ya recuerden que hemos venido hablando sobre esa cadena que nos presentaba Romanos, esos eslabones que nos mostraban mm, casi la totalidad de nuestra salvación. Y digo casi la totalidad porque, bueno, pienso que van implícitos términos como la adopción, ¿vale? Como em, la regeneración, ¿no? Estaba ahí en la cadena de Romanos, la elección, el llamamiento, la santificación, la glorificación. Pero hemos ido viendo entonces estos eslabones, hemos procurado verlos uno por uno y cómo se enlazan, ¿verdad? Y ya vimos la regeneración últimamente, ¿verdad? Vimos la regeneración, vimos la conversión y también la justificación. De hecho, fue es el tema más reciente. Yo sé que a lo mejor son temas que ya, por ejemplo, la regeneración, pues creo que ya va a tener casi el mes que la vimos, ¿no? Fue hace tres sesiones atrás. Pero aún así, hermanos, me gustaría que alguien ah, pudiera decir, ¿no? Quién pudiera ayudarnos con la definición. No necesariamente tiene que ser una definición así exacta, muy exacta, pero a ver, vamos a intentar hacerlo lo más conciso posible. Levante su manita alguien, creo que nadie se anima. ¿Qué es la regeneración? A manera de recapitulación. Ya saben que si ustedes no levantan su mano, yo los escojo. A ver, hermanito Ángel Alberto. Hermanito Ángel Alberto, ¿pudiera usted ayudarnos con esta definición sobre la regeneración? Buenas noches, hermano. Hola, hermano, buenas noches. Ahora sí me agarró un poquito en curva, hermano. No recuerdo la definición de regeneración, hermano. Me acuerdo de un poquito de los más recientes, pero de regeneración no recuerdo, hermano, la verdad. ¿Algo relativo, hermano? ¿Algo que recuerde sobre el nuevo nacimiento? ¿Algo, Ah, una verdad? No necesariamente la definición, algo. pues es el hecho de, si no mal recuerdo, hermano, es el hecho del morir al viejo yo al momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Morir ahora sí, a nuestro viejo yo y renacer de nuevo, ¿no? Como hijo de Dios, como salvo. Ok, por ahí hay un concepto que usó que ahorita quizás nos va a servir, ¿vale? Gracias, hermano. ¿A quién más? Gracias, ¿Alguien hermano. levanta la mano? ¿Alguien quiere participar? Gracias. A ver, aquí está nuestra hermanita Valeria, hermana Valeria, buenas noches. ¿Recuerda usted algo sobre la regeneración? Si la pudiera definir y si no, al menos recuerda usted algo. O no sé si estuvo en la clase también. Hola hermanos, Dios les bendiga. Bueno, no he estado en las clases, pero regeneraciones bueno, a partir de que aceptamos al Señor Jesucristo, empieza cambios en nosotros, cambios en muchos aspectos, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nos va pues regenerando. No sé si me di a entender.
Muy bien, hermanita. Muchas gracias, hermanita. ¿Hermana es nueva o ya estaba con nosotros? Ya había estado con nosotros. Es la tercera ocasión que estoy con ustedes. Muy bien. Bienvenida nuevamente, hermanita. Bienvenida. Sí, Dios les Bienvenida, bendiga. hermana. Ok. Gracias, hermana. Gracias. Hermanos, algún valiente, algún voluntario, por favor, por favor. Ya saben que el reino de los cielos es de los valientes. A ver, vale, hermanita Emma, vamos. Es la transición de muerte a vida, hermano. Pues no se puede decir mejor, ¿verdad? Gracias, hermana. Gracias. La regeneración tiene que ver especialmente con el hecho de traernos de la muerte a la vida espiritual, ¿ok? Es esa nueva vida, es ese nuevo nacimiento que solo Dios puede operar. En este sentido, es una obra exclusiva de Dios, única de Dios, ¿vale? En donde nosotros realmente no tenemos ningún tipo de participación, ¿vale? Bueno, avanzamos. Ahora la conversión, hermanos, otra vez algún valiente que quiera que intente definirnos la conversión. Gracias, hermanita Emael, le agradecemos mucho. Usted le dio al blanco. La conversión, hermanos, ¿qué es la conversión? Bueno, o no necesariamente qué es la conversión. A ver, díganme cuáles son los dos elementos esenciales de la conversión. ¿Alguien que quiera levantar su mano? Gracias, hermana Silvia. Adelante, por favor. Son los dos elementos esenciales para la conversión, es la fe y el arrepentimiento, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Es acertado. Así es. La fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Como los dos elementos esenciales de la conversión. Ok, y alguien que quiera, a ver, hermano, hermano Carlos, a usted le va a tocar ahora responder sobre la justificación. Puede decirnos, tratar de definirnos la justificación o al menos decir algo importante relativo a la justificación. Hermanito, buenas noches. Gracias. Sí, hermano, acerca de la justificación, podemos decir que es el acto de Dios por el cual declara justo a un pecador por medio de la fe en Jesucristo, que no es por nuestras acciones, nuestros hechos, nuestros actos, sino por la sangre que Cristo derramó en aquella cruz, por el perdón de nuestros pecados, por el cual fuimos justificados. Así es, hermanito. Muy bien dicho, muy bien dicho. De verdad, lo ha definido muy bien. Solamente yo le agregaría, qué bueno, hermano, qué bueno porque es lo más común para referirnos a la razón por la cual somos salvos, es ir a la cruz del Calvario, al sacrificio de Cristo, al derramamiento de la sangre. Y recordamos que en la justificación, ahí pasó algo interesante. Para ser justificados, hermanos, necesitamos cubrir tres aspectos de la justicia que Dios requiere, ¿ok? La justicia que Dios requiere de nosotros para con Él o para que logremos ser declarados justos engloba tres áreas. Primero, somos salvos por su muerte, hermanos, recordemos, eso es cierto, pero no solo por su muerte, somos salvos también por su vida, somos justificados, perdón, somos justificados también por su vida, ¿ok? Eso no se nos tiene que olvidar. Permítanme, voy a poner aquí que, ¿sí me escuchan, hermanos? Levanten su mano si me escuchan. Ok, sí, es que puse en modo avión mi celular porque me estaban hablando, ¿vale? Entonces, otra vez, la justicia de Dios demanda tres esferas o tres áreas. Somos salvos por la muerte de Cristo, pero no solo por la muerte de Cristo, también por su vida. Y a esto de su vida se le llama su justicia activa. ¿Lo recuerdan? Levante su mano quien lo recuerda. Lo que Cristo hizo, ¿vale? Él obedeció plenamente la ley de Dios.
con las motivaciones perfectas, correctas y toda la ley de Dios, ¿ok? ¿Sí se acuerdan? Levanten su mano, su justicia activa. Esto es sinónimo de su vida, ¿sí? Nada más se acuerda una hermana, alguien, o ya no se acuerdan. La mayoría ya no se acuerda. Eh, bueno, otra hermanita se acuerda, de ahí algunos ya no se acuerdan. Bueno, hermanos, acabamos de ver la doctrina de la justificación, ¿ok? Entonces, tenemos que acordarnos. Ok, esa es la primera esfera. La segunda esfera, hermanos, en lo que requería la justicia de Dios, tiene que ver con la justicia en su cuestión pasiva. ¿Y qué significa? En que Cristo no pecó, ¿ok? No solamente lo que hizo es lo que fue aprobado en él por el Padre en un término legal, sino que lo que no hizo, o sea, él no pecó. Por eso es que él puede llegar como el cordero sin mancha a la cruz, el sacrificio acepto, aprobado. Y esto se ve claramente en la cruz cuando su sacrificio es acepto. Pero ahora, ahí está la otra esfera, ¿no? Nosotros no solamente requerimos ser hallados como hacedores de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, sino que necesitamos también ser hallados como no transgresores, como personas que no pecaron, que sí hicieron, pero también que no pecaron. Y bueno, llevamos dos esferas, dos realidades, una, dos, y ahora la tercera, hermanos. La justicia fue verdaderamente ejecutada, ¿ok? Y esto también lo vemos en la cruz. En la cruz vemos dos realidades, la cuestión de la justicia pasiva de Cristo y la cuestión de que realmente la ira de Dios ahí fue cargada sobre Jesús. Ahí, en este sentido, la justicia recayó, la paga del pecado se dio, la paga del pecado es la muerte. Y bueno, tenemos estas tres áreas de la justicia de Dios plenamente cubiertas. Dos en la cruz y una durante toda la vida de Cristo. Por eso podemos decir, hermanos, y debemos ser más íntegros en nuestra concepción. Y no lo digo solamente porque nuestro hermano Carlos lo dijo, no, está bien, pero generalmente siempre, todos, inclusive yo pensaba así, ¿no? Soy salvo, soy justificado gracias a la muerte de Cristo. Y claro, pero también gracias a su vida, a lo que él hizo. ¿Se entiende, hermanos? A ver, levante la mano quien entiende. Y ok, vale. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios puso en nuestra mente el Espíritu de Dios, ¿ok? Y nos hace entender. Bueno, eso relativo a la justificación. Entonces, en concreto, ¿qué es la justificación, hermanos? ¿Qué es la justificación? La justificación nos trae a una posición legal diferente ante Dios, ¿ok? En términos simples, la justificación logra traernos a una posición legal diferente ante Dios. ¿Y por qué diferente? Porque antes nuestra posición legal pues era la de culpables y ahora nuestra posición es la de no culpables, ¿ok? Bueno, ya hicimos una breve recapitulación, hermanos. Ahora vamos a avanzar al tema de esta noche, la adopción. La adopción, ¿con qué tiene que ver este tema? Bueno, tiene que ver más con las cuestiones filiales, ¿ok? Ah, el hecho de que Dios nos haya incluido en su familia, ¿ok? La primera realidad de la salvación, la regeneración, tuvo que ver con traernos de muerte a vida. Después la conversión tenía que ver con algo ya que también, en el que también nosotros teníamos que ver, ¿no? La fe y el arrepentimiento. La justificación no tenía nada que ver con un cambio en nuestra naturaleza, con un cambio en nuestra mente. El cambio solamente era legal, ¿no? O sea, los papeles legales que nosotros manejamos realmente no logran un cambio perceptible en nosotros de naturaleza, ¿sí me entienden? Entonces la justificación es un cambio, pero legal. Y ahora la adopción es un logro más, lo digo en la cuestión de la vivencia, ¿vale? No que sea mejor que la justificación, porque la justificación pues es el corazón, ¿no? Del evangelio y es la respuesta al cómo los pecadores, los rebeldes, llegan a ser nombrados justos, ¿verdad?
Entonces, la adopción tiene que ver más con cuestiones filiales, con el hecho de que Dios nos ha incluido en su familia. Entonces, esto implica, o en efecto, pues habla de las relaciones, hablaremos de las relaciones que tenemos con Él y con la familia de Dios, ¿ok? Nuestra iglesia se llama la familia de Jesucristo. Entonces hablaremos un poco de el nombre es precioso, ¿verdad? Y hablaremos de lo que verdaderamente ese nombre tiene que representar o vivir, ¿no? Es algo maravilloso. Así que nuestras relaciones con Dios y con nuestros hermanos en la fe, ¿ok? No los estoy persinando, hermanos, solamente estoy diciendo que de una manera vertical con Dios y horizontal con nuestros hermanos, ¿ok? Bueno, el libro que vamos a utilizar para empezar es Romanos, el capítulo es el 8, el verso es del 14 al 17. Ay, no tengo mi Biblia aquí, voy a traer a mi Biblia, hermanos. Mientras yo voy a traer mi Biblia, ustedes ábranla. Romanos 8, 14 al 17. Muy bien, si ya estamos ahí, vamos a leer, acompáñenme en la lectura. Dice el texto, de hecho este texto estamos a punto de hacer vamos a dar un análisis así, pero nada más a vuelo de pájaro en un momento, ¿vale? Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿vale? Este es nuestro texto. En breve vamos a meditar específicamente en él, prácticamente en la mitad de todo el capítulo 8. Pero vamos, la Biblia sí habla de hijos de Dios, ¿ok? Habla de hijos de Dios. Obviamente, hablar de hijos de Dios tiene que ver con obedecer al Padre, ¿no? Hablar de hijos en la Biblia, el vínculo es principalmente, o el tema principal de hablar sobre el asunto de esta relación filial, tiene que ver con la obediencia, ¿ok? Con el parecido. Recuerden, cuando Jesús decía ser hijo de Dios, definitivamente también el título se presta para hablar de su divinidad, para hablar de su naturaleza, ¿no? Pues si es hijo del Padre y si el Padre es Dios, pues Él es Dios, ¿no? Eso es definitivo. Pero más que nada, hermanos, más que cuando se usaba este título sobre Cristo, más que usarlo para aludir a su naturaleza divina, que recuerden que para aludir a su naturaleza divina es más propio el título hijo de hombre, ¿no? Aunque parecieran a la inversa. Pero no, él hablaba de hijo de Dios porque él hace la voluntad del Padre, ¿ok? Porque él se parece al Padre, porque él hace las obras que hace el Padre, imita al Padre, ¿vale? Pero entonces la Biblia sí habla de hijos de Dios, personas que imitan a su Padre, personas que tienen una relación con su Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Bueno, ya ni lo voy a leer. Ustedes se acuerdan de este texto, no más. A todos cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, pues los adoptó, ¿verdad? Y si hay alguien que es adoptado, pues significa que antes no era hijo, que pasa a ser hijo en términos legales, pero que antes no era hijo, ¿ok? Y de veras no éramos hijos, ¿se acuerdan? Vamos a Efesios 2:3, solamente para Efesios capítulo 2, verso 3, para tratar de no caer en la idea común, famosa, ¿no? De la sociedad, de que todos somos hijos de Dios, esta idea religiosa. Efesios 2:3, no, Dios no habla
de toda la humanidad como hijos de Dios. Bueno, ahorita vamos a ver que sí habla en un sentido la humanidad, todo hombre, todo nacido de Adán, ha sido hijo de Dios, en un sentido, pero no en el sentido de lo que estamos tratando ahorita, de realmente ser nacidos de Dios, ser engendrados de Dios, ser adoptados. ¿Vale? Estamos hablando de la adopción. Bueno, Efesios 2:3 dice que entre los cuales también todos nosotros, o sea, usted, yo sé que no me imagina así, o a lo mejor sí me imagina, yo no lo imagino a usted viviendo como un hijo del diablo, hermano, pero un día usted vivía como un hijo del diablo, ¿verdad? Usted era hijo del diablo, yo también, era un enemigo de Dios. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo que decíamos la otra ocasión, o sea, no solamente éramos apáticos a Dios, aborrecíamos a Dios, odiábamos a Dios. Usted podría pensar, no, hermano, esto es exagerado, ¿no? ¿Cómo cree que yo antes de que recibiera el Evangelio odiaba a Dios? Bueno, la Biblia dice que sí, no lo considerábamos, lo aborrecíamos, no estábamos vivos para Él, ¿vale? De hecho, aquí mismo en el capítulo 2, ahora en el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis usted, yo, bueno, y cuando Pablo dice éramos, pues él se incluye, ¿no? Él también aborrecía a Dios, él odiaba a Dios, era un hijo de ira, y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos llamados hijos de ira, vean el primer término, éramos llamados, antes de ser adoptados, éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, entonces el mundo está plagado de hijos de ira, de hijos de desobediencia, ¿y qué más? Juan 8:42, Juan 8, el Evangelio 8:42. Yo sé que usted recuerda esta escena en donde a Cristo está hablando con algunas personas religiosas, Juan 8:42, y ellos están tratando de justificarse según su nacionalidad, según lo que conocen, lo que saben, Juan 8:42, y Cristo les dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y vea, ustedes son, ya vimos, hijos de ira, hijos de desobediencia, y son términos sinónimos, hermanos, que hablan de lo mismo. A lo mejor cada uno define específicamente cierta conducta, ¿no? Es cierto aspecto de nuestra vida únicamente natural. Y aquí vean, vuestro padre es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos, vean quién es un hijo del diablo, pues el que hace los deseos de su padre, ¿no? El hijo de Dios hace los deseos de Dios. El hijo del diablo, pues hace los deseos del diablo. ¿Y cuáles son los deseos del diablo? Pues no necesariamente ser un secuestrador, no necesariamente ser un terrorista, como lo he dicho en más de una ocasión, no necesariamente hacer una misa negra, matar una gallina, hacer una estrellita con 5 picos y ponerse a danzar a las 3 de la mañana. No necesariamente eso. O sea, todo hijo de Satanás hace los deseos de Satanás. ¿Y cuáles los deseos de Satanás? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Todo aquel que va en contra de la verdad, todo aquel que en lugar de buscar la prolongación de la vida del prójimo, buscar una buena vida para el prójimo, pues atenta de una u otra forma contra su vida, contra todo esto. Y dice, y no ha permanecido en la verdad. Todo aquel que no permanece en la verdad, que no busca la verdad, que no vive en la verdad. Y verdad que esto implica muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Aquí, solamente en este texto, pues nos quedaríamos todo el resto de nuestro estudio, ¿no? Y porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Toda persona que vive por la mentira, que busca la mentira, que promueve la mentira en vez de promover la verdad. Bueno, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, ¿ok? Así que decíamos hace un momento, pero entonces, ¿por qué la Biblia habla en algunos salmos, en algunas partes del Antiguo Testamento, como Dios mostrándose como el Padre de todos, no como el Padre de todos los hombres? Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción muy específica, hermanos. En la Biblia se habla de una paternidad por creación. En este sentido, por creación Dios es Padre de todos, ¿ok? En eso tenemos que estar de acuerdo.
pero no habla de una paternidad por adopción. Los verdaderos y los únicos hijos de Dios son aquellos que han sido adoptados por Él. ¿Se entiende? ¿Quién entiende esto, hermanos? Levanten su mano. O mejor dicho, esperen. ¿Quién no lo entiende? Por favor, levante su mano. ¿Quién no entiende lo que acabo de decir? Lo voy a repetir y luego levanta su mano. La Biblia habla de dos tipos de paternidad de Dios para con el mundo, ¿no? Los habitantes del mundo. En una forma, Él es Padre de todos porque es creador de todos, pero el hecho de que Él sea creador de todos, o mejor dicho, no porque nosotros seamos su creación significa que por eso lo obedecemos o vivimos como Él o hacemos sus deseos, ¿no? No, vemos el mundo y podríamos hablar de muchas obras opuestas a las obras que están en el corazón y en la mente de Dios, ¿no? Entonces, Dios por creación, Padre, perdón, Dios es Padre por creación, pero de una manera muy especial, Él es Padre por adopción, ¿ok? Y en este sentido sí se ve, y estos son muy poquitos, ¿no? Los hijos de Dios son pocos realmente. Entonces, pues no todos somos hijos de Dios por adopción, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos por adopción. Creo que el hermano Carlos, sí, hermano, adelante, pregúnteme si no quedó claro. Bueno, podemos mencionar que creación, Dios creó los animales, las plantas, el cielo, en fin, todos, hasta el ser humano, somos creación de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador. En Gálatas 4:4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así es, hermano, gracias a la... Y de hecho ahorita lo vamos a ver, que nuestra adopción es muy especial, es incluso diferente que la relación que gozaron los creyentes del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero sí, es cierto. ¿Alguien más que no entendió esta realidad, hermanos? Levante su mano para que avancemos y procuremos, pues, en el entendimiento de que todos vamos en un mismo pensamiento. Bueno, nadie levanta su mano, se entiende que vamos bien hasta aquí. Ok. Hermano, Sí, hermano Natán, adelante. bueno, espero no abarcar demasiado. El término filiación, proviene de Roma. Era un derecho del padre, impugnar, ¿no? El marido o el padre podía impugnar o no el derecho del hijo nacido. Esto es porque ellos eran de alguna manera dueños, no solo de las propiedades, materiales, sino también de las propiedades, personales, ¿no? En este caso, no solo eran los siervos, sino también la esposa y los hijos eran propiedad del varón. Y hace alusión Pablo o se refiere a esta actividad que tenía el varón de impugnar o reconocer la paternidad del hijo nacido, ¿sí? Porque incluso ellos podían no reconocerlo y darle instrucciones a la matrona o a la partera de depositar al niño en la parte de afuera de la casa por si alguien más quería reconocer pues a ese hijo como suyo, ¿no? Y Pablo hace referencia a esta costumbre, ¿no? De la filiación, de que pues nosotros éramos esos niños, ¿no? Abandonados en la calle, y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a ser hechos hijos de Él. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, bueno, de hecho lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Lo hemos aprendido, que realmente Dios ya no tenía más que hacer, o sea, con el hecho de estar justificados, de verdad que nuestra relación con Él ya hubiera cambiado, ya habríamos pasado de muerte a vida, ya habríamos
sido salvos de la ira venidera, ya habríamos gozado de la eternidad, ya habríamos gozado de, pues, pero vean aquí, de cierta relación con Él, ¿ok? Sí nos habríamos relacionado definitivamente, pero nuestra relación habría estado, no que no fuera buena, pero aquí sí, hermanos, la verdad es que la adopción sí es, y no tengo temor al decir esto, sí es la cereza del pastel, porque realmente Dios no tenía por qué habernos llevado hasta este grado, ¿no? De nos dignificó tanto, ¿verdad? Es lo que hizo. Es maravilloso. Al llamarnos hijos, hermanos, es sorprendente. Bueno, de hecho, a propósito, vamos a Romanos capítulo 9. Vamos allá, Romanos capítulo 9. El verso 7 y 8 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, que no por ser de nacionalidad judía eran hijos de Dios. El tema que trató Cristo hace un momento, ¿no? En Juan. Eh, Y dice, no, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿vale? O sea, nunca un judío fue llamado o estuvo en la relación de hijo con Dios por ser sencillamente judío, por ser sencillamente descendiente de Adán. Esta filiación siempre estuvo limitada a la promesa, hermanos, a la fe, ¿verdad? Y es precioso, ¿no lo creen? Es maravilloso. O sea, a propósito también, dice que la realidad, lo que les decía yo hace un momento, la realidad de la adopción es una que se inauguró tal cual, o sea, de lo que estamos hablando ahora, de estos privilegios, de esta sorprendente obra de Dios de dignificarnos tanto, es una que se inauguró tal cual en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era parcialmente menor, hermanos. Ellos no fueron llevados a tal grado de comunión, los creyentes del antiguo pacto, incluso los verdaderos creyentes, como nosotros. O sea, realmente somos muy dichosos. Vayan a Gálatas 4:23. Gálatas 4:23, por favor. Al 26. Gálatas 4:23 al 26. Les dije 4, no, Gálatas 3, hermanos, perdón. Gálatas 3, 23 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Perdón, hermanos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo o bajo tutor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Lo cual significa que los beneficios plenos de la adopción vinieron una vez consumada la obra de Cristo, hermanos. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es ir precisamente a nuestro texto base, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ya les dije hace un momento, no pretendo
tocar todos los detalles del texto, hermanos, ¿ok? Yo sé que seguramente pasaré cosas interesantes, cosas importantes, pero no pretendo hacer esto. Pretendo solamente tocar lo relativo a nuestro tema y las cuestiones que me han parecido más importantes a mí, ¿vale? Seguramente algo se me pasó, pero bueno. Hasta el verso 23. Del verso 1 de Romanos capítulo 8 hasta el verso 23. No podemos hablar de la adopción sin hablar de Romanos capítulo 8. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la adopción es un tema que está completamente ligado a la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida y hace en nuestra vida. Somos hijos de Dios gracias a la influencia del Espíritu Santo, gracias a que en cierto sentido nuestro Padre es el Espíritu Santo, hermanos. Él es el que nos hizo nacer de nuevo y como Padre también. Noten esto, no estoy diciendo que el Padre sea el Espíritu Santo, pero en este sentido el Espíritu Santo es el que nos guía, es nuestro guía, ¿ok? Es nuestro consolador, ¿sí o no? Eso es lo que hace un padre guía, un padre consuela, un padre da dirección y bueno, Él nos hizo nacer de nuevo. Verso 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación. Quiero que aquí pongamos mucha atención porque el texto empieza hablando de una cuestión legal, ¿ok? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Andar conforme al Espíritu significa a vivir no confiando en nuestras justicias, ¿ok? Sino vivir confiando en la justicia de Cristo. Pero vean, no solamente eso, sino traslapando a esto o transportando esto incluso al plano de nuestro primer momento en la eternidad, por así decirlo, en donde tendremos un acceso pleno a Dios y sabemos que ese acceso lo lograremos no porque estuvimos en nuestras fuerzas, sino porque, o sea, no planeamos presentar ningún argumento que tenga que ver con nosotros para justificarnos ante Dios. Me doy a entender, hermanos, ya lo hemos dicho en más de una ocasión. No planeamos eso. Planeamos descansar completamente en la obra de Cristo y en la gracia de Dios, ¿ok? Eso es andar en el Espíritu, confiar en el Espíritu. Y por eso es que aquí hay una unión en la cuestión legal, ¿no? Y esa es nuestra confianza, hermanos. Si estuviéramos andando conforme a la carne, bueno, tendríamos un problema con Dios porque estaríamos tratando de alcanzarlo en base a nuestras justicias, en base a nuestras fuerzas. No son entonces estos los que luchan en sus esfuerzos, son los que luchan en la gracia, en el Espíritu, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, aquí nos habla de una condición que nos lleva a pensar y a vivir más allá de la ley. El hecho de que ah, andamos, gracias a Dios, en el espíritu, yo iba a decir en la carne, no, en el espíritu, nos lleva a pensar y a vivir más allá de lo que nos puede llevar las obras de la ley, ¿no? ¿Se entiende? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y vean, el énfasis es constante, que no andamos conforme a la carne. Otra vez, no vivimos confiando en lo que hacemos para Dios. Tengamos cuidado de eso, ¿no? No vivimos confiando en que estamos bien con Dios sencillamente y únicamente porque ofrendamos. No vivimos confiando en que estamos bien con Dios sencillamente porque obedecemos o solamente porque no pecamos. Claro que hay cierta realidad en esto, pero no para nuestra justificación, hermanos, sino para tener una vida saludable con Dios, una relación saludable con Él, pero no para nuestra justificación, no para declararnos justos, ¿ok?
los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, vean este texto, creo que implica una verdad interesante. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si tomamos el contexto como Pablo lo viene, o el concepto, mejor dicho, como Pablo lo viene utilizando, aquí no necesariamente significa, creo yo, que ocuparse de la carne tiene que ver con una vida pecaminosa, con una vida desordenada, ¿sí me entienden? Con una vida en pecado. Creo que de eso hablará Pablo en Gálatas y ha hablado en otros textos, pero si aquí el mismo término sarx tiene que ver con vivir en tus propias fuerzas, en acercarte a Dios en tus propias fuerzas, en mis propias fuerzas, como Pablo vivió esa experiencia y ahí voy. Creo que lo que implica este verso es que si eres honesto, y vamos a entender esto, Pablo era honesto cuando buscaba mm, eh, tener paz con Dios, estar bien con Dios en la ley, en su religión. Y yo creo que hay muchas personas honestas que honestamente buscan estar bien con Dios a través de su moral, a través de la ley, a través de alguna religión. Pero de manera específica, hermanos, los que son honestos intentando estar bien con Dios por medio de la ley, lo que Pablo dice, el ocuparse de la carne, creo que estas personas nunca van a lograr esa vida y paz con Dios. ¿Sabes por qué? No sé si conoces la historia de Lutero, no sé si la conocen, pero Lutero dice que entre más estudiaba la ley, entre más observaba a Dios y entre más quería estar bien con él, más sentía que Dios era un tirano, más sentía que él no podía llegar en lugar de dar un paso hacia el frente, daba 3 o 4 hacia atrás. Y es que la ley eso es lo que hace, no te hace realmente... Si la estás entendiendo, si eres honesto, no te hace pensar que estás adelantando, aventajando en tu relación con Dios. No, 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 la ley no es para eso. La ley es para mostrarte tu condición pecaminosa, mi condición pecaminosa, y para mostrarnos la justicia de Dios, es para mostrarnos que Dios está bien lejos de nosotros debido a nuestra injusticia, debido a nuestro pecado, debido a su santidad. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. Las personas que quieren buscar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propios recursos, si son honestas, van a tener muchos problemas de conciencia, van a saber que no son dignos ante Dios, que no son justos, que no son puros, que no son santos. Pero vean, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, que si estás pensando constantemente en que Cristo ha hecho todo lo esencial para depositarte en una posición correcta ante Dios, para que se haya declarado la paz entre tú y Él, entre mí y Él. Y si meditamos en lo que significa estar en la gracia, estar en esta salvación tan grande, hermanos, sí, nos lamentamos por nuestros pecados, nos lamentamos porque vemos que estamos tan lejos, ¿verdad?, de lo que deberíamos ser, pero es paradójico, porque aún así tenemos vida y paz, ¿ok? Y eso es maravilloso. Bueno, después dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Otra vez, los designios de la carne, las obras de la carne, las peregrinaciones, si no son mandato de Dios y si no nos justifican, pues bueno, para empezar, las únicas obras que nos justificaron, pues fueron las de Cristo, ¿no? Ni siquiera peregrinaciones, ni siquiera obras de... No, 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 son las obras de Cristo. Pero bueno, pensando así, ¿no? Pensando en que si hubiera, al menos si a Dios le agradaría una cosa de esas, una obra religiosa, ¿no? Yo ahorita pienso en peregrinaciones y las peregrinaciones no necesariamente se dan solamente en nuestro país o en nuestra cultura. Hay muchas culturas que tienen peregrinaciones de diferentes tipos y que sí tienen un enfoque religioso, ¿no? O otras cosas, ¿no? Los rituales religiosos de cualquier tipo de religión, valga la redundancia, las obras morales que pueden ser definidas verdaderamente como, pues, actos de sensibilidad en el ser humano. Pero todo esto, si son solamente, como lo dice en el verso 7, en la carne, pues son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, ya dijimos la otra ocasión,
Las únicas obras perfectas que han existido en toda la historia de la humanidad las realizó un hombre y se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que hizo las obras perfectas. De ahí todas las obras que hacen los religiosos en la carne son definidas aquí como enemistad contra Dios, o yo les diría altamente deficientes. Recuerdan que también otro profeta, no recuerdo cuál, dice que son como trapos de inmundicia, perdón. Yo le llamaría también altamente deficientes, obras altamente deficientes, si las hacemos solo en nuestros esfuerzos. Bueno, Cristo hace las obras plenas, perfectas, ahí tenemos una diferencia, obras deficientes, altamente deficientes, que son enemistad contra Dios, obras plenas, las obras de Cristo, y en medio ¿sabe qué están? Ya lo dijimos hace 8 días, están nuestras obras, ¿no? Obras imperfectas, las obras de los cristianos, las obras de los hijos de Dios, porque aunque son obras buenas, pero aún así son obras imperfectas, ¿sabes? Todavía actuamos relativamente contaminados por nuestro pecado, ¿no? Todavía el pecado quiere rebelarse y nos impregna. Podemos luchar con él, pero no podemos liberarnos plenamente hasta la glorificación. Bueno, y los que viven según la carne, pues no pueden agradar a Dios. Los que viven en sus propias fuerzas, confiando en su propia justicia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo sé que parece que estoy hablando de la doctrina del Espíritu, pero es que está vinculado con nuestra adopción y con cómo nos comportamos como hijos. O sea, el Espíritu Santo hace esto. Y aquí el texto, pues, nos muestra que realmente también, otra vez, en nuestras fuerzas no está, sencillamente nuestras fuerzas no está en nuestra capacidad de influenciar nuestra voluntad, siendo más específico, no está el verdadero triunfo sobre el pecado, sino en ser sensibles y obedientes a esa influencia que el Espíritu Santo hace en nuestra voluntad, hermanos. Esas ganas que nos da de seguir avanzando, de seguir creciendo, ya lo dije en la otra ocasión, ¿no? De olvidar ya las victorias pasadas, el ánimo pasado, ¿no? Que usted puede acordarse de mí cuando andaba yo bien fogoso, dicen ahí los chequinosos, ¿no? En el espíritu, y ahorita me veía decir, pobre hermano Luis, ya como que no anda pensando tanto en esto, ¿no? No, pero espéreme, hay esperanza para mí. Yo podría pensar también eso de usted, ¿no? La hermanita antes de ver que era bien entregada, el hermanito y todo esto, pero esperen, hay que olvidar los triunfos pasados y creer que Dios nos puede llevar de gloria en gloria y nos quiere llevar de gloria en gloria, ¿no? Entonces, por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Si esto hacemos, pues viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, los textos a los que queríamos llegar, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios está en mí? Pues porque soy guiado por él, ¿verdad? Y aquí si hablamos de algo medio, pues un tanto místico, ¿o no? En el buen sentido de la palabra. Sí hay una guía, hermanos. Sí hay y esto implica comunicación. Si hay una forma en la que el Espíritu se comunica entre nosotros. Me es difícil, hermanos, definir la plenitud y ilustrarla completamente. Lo que sé es que el Espíritu de Dios se comunicará con nosotros por la palabra, no sin ella. De eso estoy seguro. ¿Okay? Y de eso debemos estar seguros. Él siempre se comunicará con nosotros por la palabra, por verdades relativas a la palabra, no sin ello.
Y bueno, ahí viene lo místico, ¿verdad? Porque es no sé si llamarle corazonada, pero es algo que tiene que ver ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Su guía. No tiene nada que ver, ok, con sueños, con visiones, con sensaciones solamente. Claro que nos encanta cuando aprendemos algo, cuando nuestra mente es iluminada por la palabra y nuestro corazón empieza a palpitar y decimos, nos emocionamos y hasta los vellitos se nos ponen de punta, ¿no? Y nuestros ojos nos brillan porque acabamos de aprender, de rumear más, de absorber más, de saborear una verdad bíblica. Y, y, y bueno, en este sentido es comunicación también del espíritu, pero no necesariamente puras sensaciones, ¿ok? No necesariamente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abra Padre. O sea, un cambio radical. ¿Recuerdan el religioso sincero del que les hablaba hace un momento? Ese religioso sincero ve a Dios como un amo, eh, ¿verdad? Espantoso, ¿ok? Le tiene pavor, pero nosotros lo vemos como un hijo ve a un padre, ¿no? Imagínense como un esclavo ve a su amo, con qué miedo. Eh, a mí me da mucho miedo cuando sé que estoy comportándome mal con mi hijo o que le estoy proyectando algo mal. ¿Y saben cuándo me doy cuenta? Cuando le hablo y en lugar de que él venga con los ojos muy contentos y me diga que mande o algo así, cuando se espanta, ¿no? Y se queda así quieto y como que se queda así. No, 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 no. Entonces digo, en lugar de emocionarme y de ponerme contento de que vino con su cara espantada, yo digo, no, no, no. Le estoy transmitiendo una imagen incorrecta. No, no es así, ¿verdad? No es así. Se entiende el texto, lo entendemos. Bueno, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio, ahí es donde les digo esto de lo místico, ¿no? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una forma que el Espíritu de Dios usa, una forma tan sensible, ¿no? Porque así lo dice el texto, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahí sabemos que tenemos áreas en el cuerpo que son más sensibles que otras áreas, ¿no? Mis manos no son igual de sensibles en un sentido que mis labios lo dicen, ¿no? Y lo aprendemos. Pero yo creo que es lo que quiere comunicar el apóstol, que el Espíritu se comunica a esa área tan sensible en nosotros y eso es, creo que quiere aludir a eso, a nuestro espíritu. Y da testimonio de que somos hijos de Dios, obviamente teniendo toda la información teológica, ¿no? Y no solamente la información, habiendo aprobado la información, estando de acuerdo en la mente y en el corazón, también aprobado esta información, no solamente aquí, la podemos aprobar aquí y decir que sí, pero a lo mejor nuestro corazón no la ha, no ha asentido, ¿verdad? Y si somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, y, y aquí Pablo presenta a la creación como una creación, hermanos, bebé, ¿no? Así de bonita como la vemos, así con toda la historia que tiene, pues Pablo presenta la creación como una creación bebé, porque la creación, ya sabemos que no es que va a renovar esta creación, sino que será una nueva creación, ¿ok? Pero bueno, más o menos ahí está la analogía. No que esta creación vaya a madurar, esta creación bebé pues, se va a extinguir y va a venir la creación madura, que es la eternidad, la plenitud del reino. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa creación plena será la experiencia
de los hijos de Dios en una condición plena también. ¿Ok? Por eso dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. O sea, nosotros mismos también estamos incompletos, por así decirlo. En este sentido, entonces, nuestra adopción es relativamente incompleta, ¿no? Y se va a completar en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahí se completará todo. Y miren, lo dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando vean, la adopción. ¿Pero cómo? Si ya hemos sido adoptados, ¿no? ¿Por qué dice que esperamos la adopción? Bueno, la manifestación plena de nuestra adopción, así como vendrá, como lo dice y lo está abordando Pablo, vendrá la manifestación plena de la creación de Dios, una creación que ya no estará sujeta a vanidad, ya no estará bajo la maldición del pecado. Así también los hijos de Dios, nosotros tendremos una libertad gloriosa, como lo dice él, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y qué es eso? Pues la glorificación, ¿verdad? Bueno, es un texto que, pues obviamente trata, ¿verdad?, sobre el asunto y no lo podríamos pasar por alto, hermanos. Bien, para reenfatizar lo que hace un momento dije, primera de Juan 3, verso 1, el verso 2, para hablar precisamente de lo que dije hace un momento, que Dios no tenía por qué y sin embargo nos trajo no solamente a una posición legal, nos llevó más allá, nos trajo a un estado de una verdadera relación con Él. Primera de Juan 3, 1 al 2. Mirad cuán amor, ¿verdad? Este texto es maravilloso. Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y todo esto por amor. ¿Qué lo motivó a ir más allá de la justificación, hermanos? ¿Qué lo motivó a ir más allá de la elección, del llamamiento, de la regeneración, de darnos la fe, concedernos el arrepentimiento, de justificarnos? ¿Qué lo motivó? Su amor, lo dice Juan. Mirad cuán amor nos ha dado para que seamos llamados. ¿Qué lo motivó a adoptarnos? Su amor. Porque por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y vean lo que les decía hace un momento. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, pues ahí pasará nuestra glorificación, ¿verdad? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta doctrina, hermanos, esta enseñanza, esta realidad sobre que somos adoptados, sobre que somos hijos, adoptados hijos de Dios, también nos crea o crea un vínculo peculiar entre nosotros y Cristo. Hebreos 2:12. Vamos para allá, Hebreos 2:12. Diciendo, está citando un salmo, y se supone que esto es lo que dice el Mesías, esto es lo que dice Cristo, es un salmo mesiánico, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Nos llama a sus hermanos, ¿no? En este sentido, Cristo es nuestro hermano mayor y tenemos ese vínculo especial entre Él y nosotros. Vamos a Juan 20:17, por favor, Juan 20:17. Juan 20:17. Si alguien está ahí, puede leérnoslo, hermanos, ya
para que alguien participe. Pero ya Juan, yo quise leer todos los textos. Por favor, hermano, adelante, adelante. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, algunos dicen, bueno, aquí ¿por qué Cristo le dijo que no lo tocara? Realmente la palabra en original, bueno, si la analizamos en el griego, no, Cristo no está diciendo no me toques, sino como que suéltame, no me retengas, ¿sí me entienden? Suéltame, no me retengas. Quizás ella quería que Cristo siguiera entre ellos, quería que Cristo no se fuera, pero Cristo tenía que continuar su obra, ¿no? Ya resucitado, tenía que ir. Y vean, aquí quiero explicar algo, a lo mejor podríamos pasarnos derecho, pero quiero explicarlo, hermanos, porque hallo algo interesante, algo muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y el tema es no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí en lo que estaremos meditando, hermanos, unos minutos considerables, quiero que por favor vamos a tratar de poner la máxima atención, que Dios me dé gracia para tratar de explicarlo. ¿En qué sentido la filiación que Cristo tiene con el Padre es diferente a la filiación que nosotros tenemos con el Padre? ¿Y en qué sentido la relación que Cristo tiene con el Padre como Dios, es diferente que la relación que nosotros tenemos con el Padre como Dios? ¿Ok? ¿Me doy a entender, hermanos? Levanten su mano si me di a entender y si no, para que lo vuelva yo a decir. Ok, una hermanita, 2 hermanitos, 3 hermanitos, 4 hermanitos, 5 hermanitos. Bueno, la mayoría no me entendió. Ok, lo voy a volver a repetir. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es en qué sentido, lo que vamos a tratar de aprender, en qué sentido la relación de Cristo con el Padre como Dios es diferente a nuestra relación con el Padre como Dios. ¿En qué sentido la relación de Cristo con el Padre, el mismo, es diferente que la relación que nosotros tenemos con el Padre? ¿Ok? ¿En qué son diferentes? Bueno, primeramente lo de la paternidad, ¿no? Y esto ya todos lo han de conocer. Nosotros somos hijos de Dios por adopción y Cristo es el unigénito de Dios, ¿sí me entienden? Él es el hijo especial de Dios, es el hijo, como Él no hay otro, es el único engendrado de Dios. Y en este sentido, ¿quién es el papá de Jesús de Nazaret, hermanos? Levanten su mano, ¿quién sabe quién es el papá de Jesús de Nazaret? A ver, primero nuestra hermanita levantó su mano, creo yo. Nuestra hermanita que tiene una A con azul. Una A con azul. Ay, no sé cómo. Jessie, hermanita Jessie. A ver, por favor. No la escuchamos, hermanita Jessie. Perdón, se fue de dedazo. Pero ¿no quiere compartir algo, hermano? No, todavía estoy organizando un poco mis ideas. Si gustas, ahorita que terminen de comentarlo, participo, sin problema. Vale, sin problema, sin problema. Bueno, hermanos, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que lo engendró. El Espíritu de Dios me hizo, dice. El Espíritu Santo engendró a Cristo. En ese sentido, Él es su Padre, ¿no? O sea, Cristo tuvo una relación bien diferente a la de cualquier otro ser humano que haya pisado alguna vez la faz de la tierra con el Espíritu de Dios. ¿Se imaginan? Él lo concibió. Esto es maravilloso. Pero
Entonces, en este sentido, Él es el unigénito, Él es el Hijo especial, Él es el único engendrado, y pues nosotros somos hijos por adopción. Pero viene lo interesante, hermanos. Ya vimos lo relativo a la diferencia entre la paternidad, ¿no? En qué sentido Cristo tiene una relación diferente con Dios como Padre y nosotros. Ahora vean, dice a su Dios y a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora viene el tema interesante. ¿En qué sentido Cristo tiene una relación diferente? ¿O en qué sentido Dios es un Dios de una forma diferente con Cristo que con nosotros? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Aunque es el mismo Dios. A ver, hermano, Carlos, por favor. Sí, hermano, podemos decir que Dios Padre y Dios Hijo están en el mismo trono, en el mismo nivel, podemos decir, en el mismo nivel espiritual, y con relación el hombre con Jesús, no estamos en el mismo nivel, somos semejantes, pero no igual a Jesús, ni mucho menos nos podemos semejar a la grandeza de Jesús con respecto a Dios Padre, porque Él es Dios Hijo y nosotros simplemente somos creación de Dios e hijos adoptivos de Dios. Esa es, supongo yo, la gran diferencia que tenemos nosotros como hijos adoptivos y Jesús, que es hijo de Dios y Dios mismo. Sí, muy bien, hermano. De hecho, usted ya comentó algunas cosas que yo voy a decir y sí. Miren, gracias, hermano. Gracias. ¿En qué sentido Dios no tiene una cuestión similar con Cristo como la tiene con nosotros? En que nosotros somos creados. Nuestro Dios es el Dios que nos creó y el Dios de Cristo no lo creó, lo engendró, pero no lo creó, ¿vale? Otra cosa, en que Dios, Cristo, mejor dicho, Cristo, conoce de una manera plena, conoce de una manera profunda a nuestro mismo Dios, ¿vale? Nosotros no tenemos un conocimiento exhaustivo como lo tiene Cristo, completo como lo tiene Cristo. De hecho, recuerden que lo hemos dicho en más de una ocasión, ni siquiera cuando estemos glorificados llegaremos a conocer a Dios como Cristo lo conoce. Y vean, otra cosa, Juan 8:38, vamos ahí, Juan 8:38. Bueno, creo que tiene que ver con esto de conocer a Dios, Juan 8:38, en cómo fue una relación la que Cristo tuvo con Dios. Yo sé que sí, que a veces hacemos alusión a la humanidad de Cristo y nos alienta su humanidad. El autor de Hebreos nos dice que su humanidad tiene que alentarnos a saber que sí se puede vivir una vida em, gobernada por Dios, gobernada por el Espíritu. Pero hermanos, también seamos honestos. Cristo Jesús fue un ser humano especial, único. Él tuvo experiencias como hombre que usted y yo nunca vamos a tener, ningún otro ser humano, ni siquiera creo que Adán, ¿no? Vean lo que dice Cristo en Juan 8:38. Dice la palabra de Dios así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. A ver, deténgase a pensar un momento aquí, ¿qué es lo que Cristo quiere decir? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. En otra ocasión Cristo dijo que Él venía de arriba. En otra ocasión Cristo dijo que lo que había oído de su Padre, eso es lo que nos comunicaba, ¿no? Bueno, en una paráfrasis. ¿Qué creen que Cristo quiere decir? ¿Qué creen que implican este tipo de declaraciones, hermanos? Bueno, yo les voy a decir lo que creo. Yo creo que debido a que el Espíritu mismo, el mismo Espíritu de Dios fue el que lo engendró, y obviamente la plenitud del Espíritu, o mejor dicho, el Espíritu de Dios lo embiste en el momento de su bautismo para llevarlo ya al tiempo de su ministerio.
pero no creo que eso signifique que es la primera vez que, imagínense que lo hubiera dejado huérfano, que el Espíritu de Dios lo hubiera engendrado y lo hubiera dejado huérfano y ya a los 30 años ya se presenta y le decía que soy tu padre. No, 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 no. El Espíritu de Dios estuvo toda la vida, toda la niñez, toda la juventud con el Señor Jesús. Y esto, hermanos, y yo creo que no es ni siquiera inferir de una manera alocada. Cuando Cristo está diciendo que, Padre, por ejemplo, otra vez, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. A ver, ¿qué creen que Cristo estaba pensando cuando estaba diciendo esto? Aquella gloria, mejor dicho, ¿qué creen que Cristo estaba recordando? Nada más estaba diciendo una frase interesante. Entonces, yo creo que Cristo tuvo reminiscencias especiales. ¿Saben qué reminiscencias? Recuerdos. Como hombre, creo que tuvo recuerdos de la vida que tuvo con Dios en la eternidad. ¿Se imaginan? Esto es algo que usted y yo jamás experimentaremos nunca, ni ningún otro ser humano, solamente si vemos películas de esas de Matrix, ¿no? De esas que según reencarnan y cosas y se acuerdan de sus vidas pasadas, lo cual es una tontería, según Hebreos, ¿no? No, 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 no. Pero Cristo sí tuvo una vida pasada, ¿verdad? En la eternidad, antes de venir como hombre. Una vida, pues Él es la vida misma, ¿verdad? La experiencia de la eternidad. Ah, sorprendente, es maravilloso. Y en este sentido, por eso su Dios, hay una diferencia, ¿no? Entre cómo es que Él le llama mi Dios y cómo es que nosotros le llamamos mi Dios. Pequeñita, ¿verdad? Bueno, nosotros cómo conocemos a Dios. Bueno, nosotros lo conocemos por la Escritura, nosotros lo conocemos primero por la Escritura, por el Espíritu Santo. Cristo, ¿cómo lo conocía? Crecía en conocimiento, pero lo conocía porque recordaba, ¿no? Recordó su vida con él en la eternidad. Vaya, esto es precioso. Bueno, que a lo mejor hablé un poquito de cristología, pero era importante recordar esto. Vamos a terminar, hermanos, hablando de... Ah, hermano Carlos, perdón, había levantado la mano, discúlpeme. Adelante, hermano Carlos. Sí, perdón. Al recordar Juan 17:5, cuando menciona Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahí nos está manifestando que Él, antes de que existiera el mundo, Él estaba a un lado de Dios Padre. Entonces, por eso es que la relación entre Jesús y el hombre nunca va a ser igual con respecto a Dios. O entre Jesús y Dios y nuestra relación sí, bueno, vamos a tener una relación plena, la mejor relación, ¿vale? La mejor relación en nuestra condición de criaturas, porque siempre vamos a ser criaturas y esa es la mejor relación que podemos tener, ¿no? Siempre vamos a ser criaturas, aunque seamos glorificados, aunque hayamos resucitado, siempre vamos a ser criaturas, pero bueno, la relación de Cristo del Hijo de Dios es la relación que Él debe de tener con Dios, ¿no? Una relación maravillosa que nos conviene a nosotros, no nos conviene tener idénticamente la relación que Cristo tiene con el Padre, ¿ok? No, para nosotros está hecha esta relación como hijos adoptivos con Él y es la perfecta, es la mejor que pudiéramos tener. Ahora, hablemos de los privilegios de nuestra adopción. Vamos a concluir con esto. Bueno, pues el hecho de relacionarnos con Él, de oírlo, de hablar con Él, de saber que Él nos oye, de saber que es nuestro Padre, de no temerle en el sentido pues negativo de la palabra, ¿no? De poder escucharlo, de poder anhelar su palabra, conocerla, comprenderla, de poder ir a ese trono de gracia del que habíamos, como lo dijimos la semana pasada, habíamos sido desterrados de ese lugar y ahora hemos sido acercados nuevamente a Él, ese lugar en donde la humanidad es representada, donde estos seres angelicales cierran el Edén, ¿no? Representando que ya no teníamos acceso a su presencia, ahora tenemos acceso a su presencia y como lo dice Grudem,
y lo voy a citar, no tenemos acceso a su presencia solamente con Dios como nuestro creador o como nuestro juez o como nuestro Señor o como nuestro maestro o como nuestro proveedor, sustentador y protector, sino que dice aquí Grudem, voy a citar el papel que es, sino al papel que es más íntimo y que transmite los más altos privilegios del compañerismo con Dios por toda la eternidad. Este es su papel como nuestro buen Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? No vamos al trono solamente ante un juez, aunque es nuestro juez, no solamente como creador, aunque es nuestro creador, no solamente como nuestro Señor, nuestro maestro, proveedor, sustentador, protector, sino vamos a nuestro Padre. Qué bonito, ¿no? La verdad es muy bonito. ¿Qué otros privilegios? Pues Él nos da buenas cosas en esta vida. Mateo 17:11, ¿se acuerdan de ese texto? Si ustedes siendo malos, si usted tiene la experiencia de ser padre, ¿no? La verdad es que, pues sí, somos hasta tentados, ¿no? A darles em, cosas innecesarias a nuestros hijos, a darles, pues, de más. Tenemos en ese sentido que equilibrar nuestro amor, pero no solamente somos eso, sino que somos capaces de darles cosas malas. Pero vean, si ustedes siendo malos, y eso que somos malos, saben dar a sus hijos buenas dádivas, pues cuánto más su Padre Celestial, ¿no? Bueno, no dice buenas dádivas, dice que no le darán a los hijos una piedra, ¿no? Si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una piedra, pues cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dará buenas cosas a los que se lo pidan. Ok, y esas buenas cosas en esta vida, pues sí, la verdad, volteamos a nuestro alrededor, hermanos. No sé usted, pero de manera personal digo, pues, pues soy tratado de parte de Dios con mucha ternura, con mucho amor, con mucha gracia. Y yo creo que usted también. Y no solamente hablando de las cosas, sino, pues imagínense, nos dio a su espíritu, nos dio a que no estamos solos jamás, jamás estamos solos. Tenemos al peripateo, ¿verdad? Ahí como le llama Cristo el Consolador. Em, y no solamente eso, sino que es, como lo leímos hace un momento en el capítulo 8 de Romanos, tenemos una herencia, o sea, nos da cosas aquí, o sea, es un padre para nosotros y lo será también en la eternidad. Y ha guardado para nosotros una vida preciosa al lado de Él en la eternidad. También nos da su disciplina. Eso es maravilloso, ¿verdad? Si somos hijos, somos disciplinados, dice el autor de Hebreos. Tiene que, porque todavía estamos, eh, de cierta manera, no hemos sido liberados de la influencia del pecado, pues así que nos equivocamos, fallamos una vez, otra vez, quizás tres, no lo sé, y entonces Dios actúa con su sabiduría en el tiempo que Él quiere y nos para el alto, ¿verdad? Algunas veces permitiendo que fallemos, algunas veces no lo sé. Incluso la Biblia dice, sí, hay que ser cuidadosos con esto, hermanos, porque no es la única razón, ya lo he dicho en más de una ocasión, que la Biblia habla del por qué viene una enfermedad a la vida de una persona. O sea, hay personas que ya nada más te enfermas y ya dicen que estás en pecado, ¿no? Que ya estás mal con Dios. No es cierto. Pablo también dijo que él estaba así porque pues Dios lo permitía, y no necesariamente por disciplina, sino porque Dios le dijo que bastara ahora para que su poder se perfeccionara en su debilidad. Y no necesariamente el texto argumenta que Pablo estaba en pecado. También el apóstol dice que el hombre exterior se va deteriorando, o sea, entró la muerte. Las enfermedades son naturales, hermanos, no siempre, o sea, realmente, ya lo he dicho en más de una ocasión, necesitaríamos tener una tremenda, ¿cómo le llamaría? Un tremendo discernimiento para decir, sí, estoy enfermo por pecado. O sea, tendríamos que ser, la verdad, yo no me atrevo a hacer una declaración de esta talla, no lo creo. Creo que hay una posibilidad, pero bueno, entonces su disciplina es parte también pero su disciplina en amor, ¿verdad? Al final de cuentas, la disciplina de Dios es un sinónimo de su amor, de su cuidado, de que está al pendiente de nosotros, de que no quiere que nos perdamos como el mundo, ¿no? Ahí dice en Hebreos.
Y definitivamente otro privilegio, porque estamos hablando de eso, de los privilegios de nuestra adopción, tiene que ver con las relaciones que tenemos entre nosotros, hermanos, que tenemos en la iglesia, y no solo en la iglesia, con todos nuestros hermanos de cualquier pueblito, de cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier nación, que ha creído en Cristo, ¿verdad? Yo ya no quiero decir que ha reconocido o que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aunque es una verdad, pero ¿qué les parece? Mejor decir, pues, que ha obedecido al Evangelio, ¿no? También, que ha obedecido, ha creído y se ha arrepentido y ha venido al reino, ¿no? Entonces, este es un privilegio, hermanos, la verdad, ¿quién no lo va a decir? Yo con toda sinceridad, y no quiero echármelos a la bolsa, hermanos, no para nada, pero ustedes son, representan para mi vida, pues algo muy especial, muy, muy, muy especial. Y creo que también para ustedes, al pensar en algunos hermanos, ustedes pensarán en regalos que Dios les ha dado a su vida, porque traen los dones que Dios les da y los aplican hacia nosotros, los aplican hacia la iglesia y nos apoyan en, en, en nuestra santificación, en nuestro crecimiento, nos dan ánimo, nos dan perseverancia. Necesitamos a los hermanos, hermanos, al más pequeño, lo dice Pablo. Pablo mismo, ¿se acuerdan cuando estaba en prisión? Necesitaba que Epafras lo consolara y podríamos decir, bueno, ¿y yo cómo voy yo de qué le puedo hablar a Pablo? ¿De qué le puedo decir, no? Si ya se sabe la Biblia. Pero hermanos, así es Dios. O sea, yo puedo en un momento, en un domingo, puedo estar hablando sobre la fe y puedo haber predicado algo quizás muy objetivo, muy entendible, y usted pudo ser edificado, y a lo mejor media hora después, una hora después, yo ya estoy batallando con esto, ¿no? De creer, de tener esa esperanza. Y maravillosamente Dios lo utilizaría a usted si se acercara a mí y me dijera algo relativo a eso. Y usted podría tener temor, pero ¿qué le voy a decir al hermano si apenas acaba de predicar eso? No, 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 no. Dios obra así. O sea, recuerden, todos los hermanos son un regalo para nosotros en nuestra experiencia cristiana en esta vida. Primera de Timoteo 5:1-2 nos enseña en una verdad al respecto. Primera de Timoteo 5:1-2. Todos, hasta el que es un poquillo rebeldón, hay que amarlos a todos. Primera de Timoteo 5:1-2. Ese que es un poco rebeldón, pues va a colaborar a su paciencia, ¿no? A mi paciencia, y así sucesivamente. Mm, No encuentro Timoteo, díganme por dónde está. No es cierto, está por aquí. Primera de Timoteo 5:1-2 dice, bueno, ¿cómo tenemos que comportarnos con nuestros hermanos? ¿Ok? No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. O sea, Cristo dice que con nuestros hermanos mayores, y creo que también aquí sí se refiere específicamente a hermanos mayores, no a algún pastor, no a algún ministro. Obviamente hay una forma también de exhortar a un pastor, hay una forma de exhortar a un ministro. Por ejemplo, la Biblia dice que no admitas acusación contra un anciano a menos con 2 o 3 testigos, ¿vale? Hay una forma también diferente de disciplinar o de exhortar o de animar, mejor dicho, animar a una persona de mayor edad. Difícilmente una persona de mayor edad tiene un gozo inefable y glorioso, ¿no? A veces las personas más mayores son más gruñonas, pero bueno, dice, no lo reprendas, sino anímalo como a un padre. Tenemos que ser muy cuidadosos, tener mucho tacto. Y dice, y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. O sea, tenemos que comportarnos bien, ¿verdad? En la familia de la fe, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que vivir, hermanos, convivir en la iglesia, continuar en la iglesia como
Y esto lo tenían bien presentes la iglesia del primer siglo, am, como si fuéramos, pues, como si estuviéramos trabajando en familia, ¿no? ¿Cómo trabaja una familia? Pues sin competir, ¿no lo creen? Sin obstaculizar nuestro crecimiento. ¿Cómo trabaja una familia? Pues alentándose, animándose. Tenemos que también a veces, em, pues si vemos que algún hermano está creciendo en alguna área, está creciendo en su conocimiento, está creciendo en su servicio en la iglesia, o incluso, ¿por qué no, hermanos? Está creciendo, Dios lo está bendiciendo en cuanto a las cosas materiales, y ya a veces lo primero que se viene a nuestra cabeza es que a lo mejor el hermano lo está haciendo a causa de su espiritualidad. No digo que haya casos así, pero no necesariamente. O a causa de su falta de estancia en su familia, o a causa de que ya no está considerando a Dios, no lo sé. No, hermanos, o sea, no siempre, ¿verdad? Debemos alegrarnos también cuando vemos las diversas bendiciones que Dios derrama con cada uno de sus hijos. ¿A poco usted como padre o yo como padre me daría como que codiciaría yo, o si mi hijo o mi hija están creciendo en algún sentido, codiciaría yo su crecimiento, a lo mejor con, no sé, malas intenciones del corazón? No, ¿verdad? Pero a veces esto sí se ve en la iglesia, ¿no? Y no debe de ser así, hermanos. Tenemos que comportarnos, tenemos que amarnos, no comportarnos, amarnos tal cual hermanos, porque lo somos y vamos a ser hermanos pues por toda la eternidad, ¿no? Eso es maravilloso. Imagínense, hermano, si tengo hermanos que no son creyentes, pues yo no voy a ser su hermano siempre, ¿verdad? Pero imagínense el hecho de que la trascendencia que implica que Dios nos haya incluido en su familia, que nuestros hermanos serán nuestros hermanos toda la eternidad. Es maravilloso. Y cómo tenemos que ver a los nuevos, con todas sus debilidades, con todas sus fallas, con viéndolos dar sus primeros pasitos en la fe, ¿no? Y cayéndose y levantándose. ¿Cómo los tenemos que ver? Pues con gozo, con amor, ¿verdad? Eh, y bien, creo que pues es todo por hoy, hermanos. Es todo lo que puedo decirles sobre la adopción. Espero haber sido claridoso, puntual, y siempre lo que yo no puedo hacer, pues pues Dios lo hace, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Él termina, Él concreta todo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Por favor, levante su mano alguien que quiera preguntar, que algo quizás no haya quedado claro. ¿No? Bueno, hay alguien que nos esté... creo que nuestro hermano Carlos. Adelante, hermano Carlos, por favor. ¿Qué pregunta tiene usted? Hermano, podemos decir que dentro de la adopción tenemos el privilegio de ser disciplinados, de ser reconciliados con Dios. Tenemos el privilegio del perdón de pecados y sobre todo, el más principal, el de la vida eterna. ¿Serán esos algunos de los privilegios que se tiene como ser hijos adoptivos de Dios? Bueno, son privilegios que logra toda nuestra salvación, hermano. De hecho, hablar de perdón, pues hablamos de privilegios de la justificación, por ejemplo. Hablar de la vida eterna, pues son pues los privilegios generales, ¿no? Hoy tratamos de hablar específicamente de los privilegios que son muy acorde respecto a la adopción, hermano. Ok, muchas gracias, hermano. Sí, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No. Bueno, si ya no hay más, le voy a dejar, bueno, alguien que no haya participado en la clase, hermanos, que no haya participado en nada, pudiera levantar su manita para hacer una oración, hermanos. Alguien que no, que sea esta su primera participación, por favor, para hacer una oración y luego darle el espacio a nuestro hermano, Benjamín.
para que tome la foto. No, o yo escojo al dedazo, hermanos, al dedazo. Hermanita Mónica, gracias, hermana. Adelante, hermana, por favor. Padre bueno, te damos muchas gracias porque tú has sido tan amoroso y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el que hemos conocido más acerca de tu amor para con nosotros, de tu adopción. Y te agradecemos mucho porque no solamente nos justificaste, no solamente nos llamaste, Señor, sino que también nos adoptaste. Te alabamos y te bendecimos por esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Mónica. Hermanos, pues ya los digo con el hermano Benjamín. Que Dios les bendiga. Saludos. Buenas noches a todos. Dios les bendice.